Era una noche oscura y sin estrellas. La falta de viento nos tenía detenidos en el Pacífico Norte. No sé cuál era nuestra posición exacta, pues durante una semana fatigosa y jadeante, el sol había permanecido oculto detrás de una tenue neblina que parecía flotar sobre nosotros, aunque a veces descendía para envolver el mar que nos rodeaba. Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en Canal. Esto es... Ficciópatas. Buenas, Eric. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hoy Víctor? mañana lluviosa. Mañana lluviosa, ¿eh? Muy apropiada para Sí, lo que para empezamos a hacer hoy. este mes que decidimos hacer un Spooky Month. Spooky Month. O sea, Sí, señor. y esto, bueno, quien Esto. no entienda mucho de inglés o no conozca el término, bueno, vamos a hacer así un poco de... Hemos hecho lo que se viene haciendo con todas las festividades, que Sí. antes era un día y ahora es todo el mes. Claro, en plan centro comercial. Sin vender nada, pero Sí. Bueno, nos vendemos a nosotros mismos. Bueno, Así que, hoy ¿a quién tenemos para inaugurar este Spooky Month? pues a ver, hoy he decidido que traigamos a William Hodgson, un relato de este señor, titulado Una voz en la noche. Sí, que además hay una versión reciente relativamente reciente, son este tipo de relatos así de clásicos del terror, suelen recopilarse con bastante frecuencia, pero sí que pues, si queréis leerlo en una edición así chula, pues Valdemar. Tiene Gótica, ¿no? En el 2014 sacó, Sí. dentro de la antología Los mares grises sueñan con mi muerte, con cuentos completos de terror en el mar, porque eso ya lo veremos. Hodgson pues le gustaba mucho hablar sobre el mar, ¿no? Porque ya veremos por qué. Este relato se publicó por primera vez en 1907 en una revista que se llamaba Blue Book Magazine. Imagino que sería la típica revista de Weird Tales y del estilo, Sí. ¿no? Luego, más tarde, se recopiló en una antología que se llamó Hombres de Aguas Profundas y, como tú has dicho, ahora mismo se puede encontrar en España en esa edición de Valdemar. Y sí, yo había pensado subtitular este capítulo, de hecho, o cómo un marino escritor dio origen al horror cósmico, porque eso es un poco lo que pasa con Sí. este autor. Efectivamente. Bueno, antes de nada decir que hemos empezado con el primer párrafo de esta historia, que a veces no lo solíamos hacer así, lo introducíamos luego durante la historia, pero alguien nos lo sugirió, nos ha gustado la idea y bueno, lo hemos implementado. Sí, vamos a ver si tomamos la costumbre. Hablar de Hodgson, si te parece. Este señor nace en 1877 en Essex, Inglaterra, y desde muy joven se siente atraído por el mar. A los 13 años parece ser que huye de casa para convertirse en marinero, aunque sus padres lo trajeron de vuelta. Sí, claro, no, por ahí no. Por ahí no es. Era muy joven todavía. Sí, pero no obstante... No obstante, a los 16 años ingresa ya formalmente y Sí, ya con el beneplácito de su padre. Sí, y hace carrera naval. Ah. ¿Qué le pasa a este señor? A mí me resulta muy curiosa la historia de Hodgson, porque allí sufre el acoso constante de otros marineros, le hicieron bullying. Sí. Debido a que era más bien pequeñito y delgado, tenía una complexión más bien, un poco tirillas. Lo cual motivó también que se dedicara al fisicoculturismo. Ahí está. Eso lo lleva a desarrollar una pasión por el culturismo, hasta el punto en que cuando dejó de trabajar de marino, abrió una especie de gimnasio. Sí. Y empezó como a dar clases de culturismo, pero parece ser que en la época, por lo que sea, aquello no pegó mucho. No estaba muy de moda todavía. No estaba muy de moda, claro. Fue un adelantado a su Sí, tiempo. efectivamente sí. Muchas Por cosas. lo que veremos, sí, efectivamente, no solamente en este campo de lo que es el culturismo, sino, como veremos ahora, también el tema de la literatura. Y bueno,
como digo, intentó hacer una profesión de aquello, pero como no cuajó, pues empezó a escribir y empezó a dedicarse a la escritura. Su carrera realmente no despegó fácilmente, su carrera literaria. No. Empezó a escribir historias que mezclaban horror, ciencia ficción y aventuras marítimas por este bagaje marino que él tenía. Y, bueno, por ejemplo, una de sus obras más conocidas es La casa en el confín de la tierra. Y efectivamente. Una obra en la que además se adelantan temas que luego serían bastante fundamentales dentro del horror cósmico. O sea, es que él fue, en cierta manera, un precursor de esto. Sí, claro, lo veremos, ¿no? Y además vamos a enlazar aquí un poco en el Spooky Month, vamos a enlazar unos autores con otros porque están todos muy relacionados, ¿no? Sí. Lo que vamos a tratar. Pero sí que es verdad que fue inspiración para muchas de las historias de Lovecraft. Efectivamente, sí, y de hecho luego lo podemos comentar porque hay incluso historias en las que se ve claramente la influencia. Bueno, este señor, ya digo, se enfocó en esa especie de literatura en la que también fue pionero, ese terror marítimo que a mí tiene un regusto que me gusta mucho, la verdad, porque parece que el mar como que invita mucho al terror, ¿no? De cierta manera, sí, el mar de noche. Y más aún entonces que todavía era más desconocido de lo que es hoy en día el mar. Efectivamente, claro, era un poco un sinónimo de aventura y de no saber muy bien lo que te puedes encontrar, ¿no? Había mucho desconocimiento. Yo, fíjate, yo cuando hablaba por ejemplo, de mi libro de agua, yo lo decía a la gente y digo, mira, mucha gente no se siente tan familiarizado con el agua como con la tierra porque es un medio en el que no es propio del ser humano. Claro. Estamos poco habituados, entonces ese miedo atávico, ese miedo a lo desconocido, a la profundidad, ¿no? Que aquí hay muchos lugares del océano que todavía no se conocen. Entonces, digo, la verdad es que hace que nos sintamos un poco atemorizados y bueno. Y se puede emparentar también un poco lo que es el abismo del océano, ¿no? Las criaturas que ahí puedes encontrar con el abismo del cosmos, claro, del horror cósmico que puedes encontrar ahí fuera, ¿no? Ya un poco para terminar, sobre él, tuvo una muerte un tanto trágica en la Primera Guerra Mundial. De hecho, él se alistó voluntariamente en el ejército británico y murió en la batalla de Ypres en Bélgica, por lo visto por un proyectil de artillería alemana. Sí. A los 40 años. Sí, 40 años, además no se sabe exactamente el día, ¿no? Se estipula entre el 17 y el 19 de abril del 18, pero sí que es verdad que ella tuvo un aviso para que se dejara el tema de la batalla y demás, porque sí que tuvo una caída previa, no se rompió la cadera, creo que tengo apuntado por aquí, y vamos. Y de ahí Pero quiso realistarse y... Sí, tenía empeño el hombre, ¿eh? Era muy patriótico en ese sentido. Bueno, yo era un poco empecinado, creo yo, por decirlo de alguna manera, no sé si era patriótico. A ver, yo como anécdota, no sé si la tenías tú reconocido, a él no le importaba, a Hodgson no le importaba el tema de hacerse publicidad, era bastante... No sé si por ego o por lo que sea, ¿no? Pero le gustaba aparecer en público y le gustaba hacer también ciertos desafíos. No tenía miedo. Hay una anécdota en la cual bajó en bicicleta por una calle empinada que llevaba hasta escalera, como una especie de experiencia acrobática, pero la anécdota en sí que quería contar era que tuvo contacto con Harry Houdini. De hecho, no, eso no lo sabía. De hecho, como a raíz del gimnasio que montó, que se apuntó a la policía local de Blackburn, ¿no? Que es donde tenía el gimnasio, pues Harry Houdini fue a Blackburn, pidió a la policía local que lo encerrara, para hacer su juego de escapismo, y luego pidió que le esposaran. ¿Y quién le puso las esposas? Hodgson. Le puso las esposas, y luego, como Harry Houdini tuvo cierta dificultad para escapar de esas esposas, culpó a Hodgson de que se había puesto a mala leche y encima le había hecho daño. Se las había puesto muy fuertes, ¿no? Sí. No sabía. Y hubo ahí una cierta polémica entre Hodgson y Harry Houdini precisamente por esa anécdota, vamos. Qué guay. Oye, pues no, ni idea. Solo quería cerrar el apartado biográfico de Hodgson hablando de lo que hemos dicho ya, la influencia sobre Lovecraft, y es que de hecho hay un relato de este último autor, que es el color que cayó del cielo,
que está muy emparentado con este que hoy vamos a analizar. Sí. O sea, mucho, porque al final trata prácticamente de lo mismo. Y es un tipo de terror que además yo tengo más material sobre el que te quiero comentar ahora. Lo vamos a enlazar con... Sí, antes de ya empezar con lo que es la obra, decir que también era poeta, pero que su poesía no se vendía tan bien y aprovechaba para ponerlas como dedicatorias en sus novelas. ¿Vale? De hecho, él en un comentario, en un artículo que escribió para la revista de Author, sugería, y esto es, bueno, así un poco paradójico, dice que los poetas podrían ganar un extra redactando dedicatorias para lápidas. Ay, calla, eso sí lo vi. O sea, pero yo creo que es que eso era su visión irónica. Sí, de la bueno, vida hay que decir que sobre sí mismo. que su carrera como escritor no era muy bollante en realidad. Siempre en esta época, sobre todo los escritores que se dedicaban a este tipo de género, estaban ahí en el límite siempre económico de subsistencia, básicamente malviviendo, vendiendo sus relatos a revistas, para ir, le pasaba a Poe, le pasaba a Lovecraft, entonces... Vale, pues vamos con el relato, si te parece. Sí, claro. Vale, mira, esta historia, Una voz en la noche, empieza con una escena, como hemos leído al principio del capítulo. Una noche oscura, sin estrellas en el Pacífico Norte, sin viento, en la que el narrador, que es un marino que va a bordo de una embarcación, oye una voz que lo reclama. Que dice, vosotros los de la goleta, ¿no? Sí, dice de la goleta. El de la goleta. Una voz gutural e inhumana que pide ayuda. La voz dice que se trata de un anciano, parece ser, o eso deja entrever, ¿no? Sí, pero lo recalca porque es importante este dato. Que dice que no se quiere acercar por miedo, ¿no? De hecho está como todo el rato pidiéndoles que no den la luz. Es importante para él también que no den la luz. El narrador, este marino, despierta a un colega, Will, creo que se llama, ¿no? Sí. Y ambos empiezan a cuestionar a esta voz. Tratan de comunicarse con él y lo que decimos de la luz es importante. El que va a bordo de esta barca menciona que tiene hambre y que hay una señora que está con él. Sí. Y le comenta que han naufragado. Vale. Tratan de hacerle llegar comida. Se pasan un rato ahí pensando cómo lo hacen, ¿no? Al finalmente en una caja porque el tipo no quiere subir a bordo. El de la voz les da las gracias y después de irse regresa. Que esto es una cosa que con lo que el narrador especula, dice, yo creo que va a volver, ¿no? Sí. Me da la impresión de que va a volver. Y regresa agradeciendo la comida y tal. Y entonces empieza a explicarle, ¿no? En este momento, si no me equivoco, empieza a explicarle qué es lo que les ha pasado. ¿Qué les ha pasado? Que parece ser que ellos iban a bordo de un barco, él y su señora, el Albatros, que fue sorprendido por una tormenta y se hundió, y dejándolos a ellos solos en una balsa. Mencionan que los marineros, además del Albatros, que se fugaron en los botes y los abandonaban allí a su suerte. Luego hablaremos de esto porque aquí en todo momento el que está en la barca tiene un carácter prudente, pero además misericordioso, justifica, se le nota ese talante religioso también, cristiano, y eso hablaremos ahora después porque me parece que... Tú tienes ahí, has visto ahí cosas, Sí, ¿no? he visto cosas. Vale. Bueno, nos cuenta cómo a bordo de aquella balsa la pareja llega a una laguna grande donde encuentran un velero abandonado. Que esto ya empieza a escamar, ¿no? El velero, por lo visto, está cubierto de una especie de masa gris viscosa que la describe muy bien a través de unos nódulos, ¿no? que forma esa masa como si fuera algo de origen biológico. Sí, además nos da una visión, un aspecto no solamente visual, sino también olfativo, nos dice cómo huele, también las sensaciones que le transmite, ¿no? Entonces es importante que nos recrea una atmósfera. La atmósfera la recrea estupendamente, eso es verdad. Sí. Bueno,
entran al barco, ¿no? E intentan ver si hay comida por allí y tal. Y finalmente abandonan el barco porque ven que todo está cubierto de esta especie de sustancia y encuentran se van hasta la playa. Y se dan cuenta de que allí también se ha propagado esa sustancia, ¿no? Está un poco por todas partes. Finalmente encuentran un área dentro de la playa donde no está la sustancia y ahí hacen una especie de campamento de una manera muy precaria. ¿Qué pasa? Que conforme van pasando los días se dan cuenta de que la sustancia está llegando hasta sus propios enseres, incluso que empieza a aparecer en los cuerpos de ellos. No sé si es ella la primera que Sí, ella. Tiene en el dedo, ¿no? Sí. En uno de los dedos empieza a aparecer esa especie de moho. En el pulgar de la mano derecha. El pulgar de la mano derecha. Y bueno, esto va increciendo, digamos. Ellos regresan al barco por la comida, etcétera. Y van viendo que al final pues a él también le ha salido esa sustancia en el cuerpo. Y llega un momento bastante, yo creo que el momento más de horror de este relato, para mí por lo menos, que es cuando él la descubre a ella alimentándose de la propia sustancia. La pilla comiendo aquello. Y es porque, aparte del hambre que tienen, porque ella ha descubierto que le gusta. O sea, de repente siente como un deseo que no puede evitar de consumirlo. Sí, claro, y esto enlaza un poco con lo que le pasa a él después, que él mismo siente ese deseo de comer esa sustancia gris. Y a mí el verdadero horror, aparte de esta sensación de decir, joder, que estás huyendo de algo que es aparentemente nauseabundo, ¿no? Y estás comiéndotelo porque te apetece, te gusta. Bueno, pues lo verdaderamente horrendo es cuando descubren que esa sustancia gris pues contamina los cuerpos y descubre este hombre cuando está por los... Te dejo que lo digas. Pues descubre a una figura antropomorfa, que podría ser pues uno de los tripulantes, uno de los que estaban dentro de ese velero abandonado, ¿no? Puede identificar o un poco cae en la cuenta que podría ser una de esas personas. Sí, porque tiene esa forma, ven una cabeza, ven como una especie de brazos, etcétera. Además esto tiene como una especie de, digamos, de referencia al canibalismo, de forma muy velada. Sí. Y claro, eso también es horroroso, ¿no? Eso horroroso en el sentido de terrorífico. O sea, que eso también... Sí, claro. O sea, enlazar todas esas piezas y decir que te llevan a este punto en el cual uno se está devorando a sí mismo, ¿no? Y devorando a otros de su misma especie y dice, uff. Sí. Finalmente, como tú has dicho, después de encontrarse a esa figura antropomorfa y etcétera, y huir un poco de ella, porque ellos todavía no son muy conscientes, ¿no? Están viendo que el moho ese se les está propagando en la piel y tal, pero bueno, hay como un lapso de tiempo y esto ya se enlaza con el principio de la historia, y es que es cuando ellos, la pareja, encuentra a esa goleta, que es en la que va el narrador, y ya digo, enlaza con el principio. Finalmente se cierra la historia con el tipo volviendo a la isla, y a los marineros dicen, les parece ver como que por primera vez atisban la forma de este hombre, ¿no? Que lo menciona como si fuera una especie de esponja. Y de hecho dicen que no pueden distinguir dónde acaba el cuerpo y dónde empieza la barca o los remos. Como que todos están hechos de la misma sustancia. Sí. Esta sería la historia. Sí, bueno, si quieres leer el último párrafo. Léelos, la última frase únicamente, que dice: luego los remos se hundieron, la barca salió de la zona iluminada y la cosa se perdió de vista en medio de la niebla, sin dejar de cabecear. Esto sería la historia, como decimos. Sí. Yo ahora pasaría a hablar un poco de cómo usa el terror aquí Hodgson y sobre algunas cuestiones, ¿no? Y es que te voy a comentar algo que además tú estuviste conmigo y a ver qué te parece. No sé si te acuerdas aquella charla en el Centro Párraga, que por cierto está colgada en YouTube, la gente la puede ver. Estuvimos viendo a Mónica Ojeda, pero estuvimos viendo también a Sara Torres. Y en una charla que se titula Miedo a la materia, hablaba
no sé si recuerdas, hablaba precisamente y reflexionaban acerca del miedo a aquello que no podemos controlar. Sí. Y hablaban de una especie de ser, porque no sé cómo nombrarlo, ¿no? De blob, Sí. del que realmente se llama, o sea, el nombre que tiene es Physarum polycephalum, un ser, una especie de cosa entre hongo, moho, Sí. no se sabe muy bien lo que es, ¿no? Que tiene más de 700 sexos diferentes, es decir, no es ni... Estaba hablando de algo real. Sí, sí, esto es O sea, real. Lo que pasa es que se hizo una película, que era la de The Blob, que fue la Sí. que luego hizo que esto se diera a conocer al Efectivamente. público, ¿no? De este ser se dice, decían ellas, leían, que no tiene boca, ni estómago, ni ojos, pero sí puede detectar alimento y digerirlo. Tampoco tiene brazos ni patas, pero puede moverse y en un solo día duplicar su tamaño. Que es capaz de memorizar y es capaz de adaptar su comportamiento. O sea, no tiene cerebro, sin embargo... Tiene instinto de supervivencia. Efectivamente. Y ya te digo, ellas ponían el acento en ese terror que genera el hecho de algo que provoca, o sea, que va en contra de nuestra fantasía de control. O sea, el ser humano necesita controlar la materia, todo lo que nos rodea en el mundo, ¿no? Y eso hemos hecho a lo largo de los siglos. Pero con eso no lo puedes controlar, ¿no? Y esto es un poco, yo creo, el terror que explota aquí Hodgson. Sí, sí, efectivamente. Tiene un sentido muy similar a lo de Blob, ¿no? A mí me recordó también, no había caído yo en esa referencia porque fue cuando fue el año pasado, El año pasado, pero es que me vino y... Sí, pero sí que me vino a mí la referencia de, no sé si conoces el relato, que también se hizo un episodio de Eclipse de La Mancha, de Stephen King. No. Es una mancha que vive en un lago, ¿no? Entonces, pues lo que hace es devorar todo aquello que se pone a su alcance y que está vivo, ¿no? Es una cosa, es un error mucho más visceral, mucho más sangriento, por decirlo de una manera, mucho más brutal, más violento, pero no deja de ser algo... Es la misma... Sí, es una mancha que quiere sobrevivir y que sobrevive pues, de esa manera. Cada vez que devora a alguien, pues se hace un poquito más grande y... Pues mira qué constelación estamos haciendo, ¿no? Pues de Hodgson a Lovecraft, porque ya te digo, el color que cayó del cielo trata el mismo tema con el de la mancha de King, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta que el primero que escribió sobre esto fue este señor. Sí. O sea, a él le debemos un poco la idea original de llevarla a lo literario. No sé en qué se inspiraría él, la verdad que no lo sé. Pero bueno. ¿Más aspectos que...? Sí, bueno, yo lo que he visto, aparte de la atmósfera que hemos dicho, ¿no? El tema de... Lo hace en principio en un entorno lúgubre, con niebla, ¿no? Que son aspectos pues muy manidos ya, pero que en su día pues, a lo mejor no eran tanto. Le daba esa ambientación de pues, nocturno, niebla, el tema luego de mencionar la tormenta, la luz, ¿no? La luz es importante. La luz siempre es importante, de hecho, en determinados relatos, ¿no? Y hablo de relatos de una manera muy extensa, cuando se menciona algo religioso. A ver. Entonces, la luz siempre suele ser sinónimo de bondad, generosidad, fe, ¿no? Claro, el hecho de que ellos quieran prender la luz y tratar de iluminarlo, claro, que es decirlo, ¿no? Y además esta persona con la voz cultural intenta alejarse. Es una persona que se le nota esa bondad, ¿no? Que quiere decir, no quiero contaminaros. Desde el principio no se sabe al principio, pero está como diciendo, no. ¿Pero tú crees que no los quiere contaminar o que no los quiere horrorizar? No, yo creo que no los quiere contaminar, porque de hecho advierte del peligro. Dice, no, esto es peligroso. Y yo creo que ambas cosas, porque al final él va en busca de comida, él necesita que le hagan caso y claro, si ven el aspecto que tiene, esa gente le dispararía o huiría o yo qué sé. Pero no obstante, además apunta al principio, era una noche oscura sin estrellas y luego la luz es importante. Claro. Y luego, no solamente en ese aspecto, sino que él, luego cuando cuenta su relato de cómo han llegado a ser lo que son, el tema de la materia gris, siempre hay un apunte religioso, ¿no? De bueno, si es Dios, si esto es lo que quiere Dios, si es la voluntad de Dios, lo aceptaremos. Al principio intentan salvarse limpiándose la mugre, la mancha gris, pero se vuelve a regenerar a las pocas horas, a las 24 horas. Entonces, cuando ya son conscientes de que no hay nada que hacer, dicen, bueno,
no vamos a volver porque si volvemos no nos van a dejar estar en el país, ¿no? Por ejemplo, a lo No, mejor claro, los matan o lo que sea. ya están exiliados ya para siempre. Pero aparte ya- son es consciente este hombre, ¿no? Y su señora de que constituyen un peligro Sí. y quieren, pues no quieren perjudicar a nadie más. Ujú. Por el hecho él lo ve cuando se ve reflejado en ese otro ente que se cruza por la isla y dice, uy, es que parece que es el reflejo de lo que él va a ser. De hecho lo dice en un momento que lo tengo apuntado de una manera muy poética que me gustó mucho. Ujú. Si lo encuentro, a ver... Es verdad que en cierta forma aquí hay como un miedo al contagio que yo no sé si está inspirado, yo que sé, pues en plagas del pasado. No sé en qué pensaría realmente Hodgson cuando escribió esto. ¿Tienes el...? Pues estoy aquí buscándolo. Bueno, no obstante, Sí. voy a pasar Sí, porque- ahora te... Vale. A mí lo que me parece curioso también es una cosa que tú has mencionado también un poco por encima, pero que al final es qué tan dependientes son ellos, ¿no? De tanto del barco este abandonado que se encuentran, Ah, porque al final hay una como de la propia sustancia, al final hay como una codependencia, ¿no? Aquello se les está comiendo a ellos y ellos se terminan por comer de la propia sustancia para sobrevivir. Y en base a eso, ya te digo, para mí el punto más horroroso, que yo no sé si para ti a lo mejor el descubrimiento de ese ser, de ese hombre que ya se lo ha consumido entero, ¿no? Por parte Sí. del viejo. Pero para mí de verdad que el momento más horroroso es que ese giro no me lo esperaba, es el de cuando descubre a la mujer consumiendo la sustancia. O sea, para mí fue un momento escalofriante al leerlo. claro, es que sorprender a alguien en un momento íntimo que Claro. guarda en un secreto y además es un secreto oscuro. Es un acto totalmente furtivo que está cometiendo a solas y de repente la descubre y a él se le viene el mundo abajo y le hace prometer que no volverá a hacer eso. Y luego lo irónico del asunto es que él tiene ese momento en el que se siente... O sea, no tiene otra que empezar a comer y lo hace además como con gula, con... Compulsión. Sí, además, de una mira, manera compulsiva. Además, Orson lo explica, ¿no? Ese momento concreto con mucha energía, ¿no? O sea, dice, proferí un grito de terror y retrocedí aproximadamente unos pasos. En mis labios notaba un sabor dulzón, porque claro, él empieza a comer porque la criatura con la que se encuentra le roza la cara y nota el sabor dulzón de... Cierto, sí. O sea, es como... Sí. Como que le pone la miel en los labios, nunca mejor dicho. Exacto, Y, sí. y ve que aquello que era tan nauseabundo no está tan mal. Entonces dice, pasé la lengua por ellos y al instante sentí que me embargaba un deseo inhumano. Me volví y cogí un puñado de sustancia, luego más y más. Mi deseo era insaciable. Entonces, claro, mientras devoraba la sustancia, empieza a pensar en el momento en el que encontró a su mujer, ¿no? Y un poco casi que las culpas o que la entiende en ese momento. Luego sí que he encontrado lo que te decía, ¿no? Cuando ve al monstruo, y creo que esto también es un momento horroroso, el descubrir que aquello que estás viendo es tu futuro, Sí. ¿no? Y él lo dice, y en aquel fin monstruoso había presenciado el nuestro propio. Efectivamente. Entonces, Se da cuenta, ahí es consciente él por primera vez de lo que le va a ocurrir. y esto claro. también es horroroso, el hecho de sentir que hagas lo que hagas, estás condenado. Claro. O sea, porque hasta el momento habían estado luchando contra la sustancia, como ya te digo, limpiándose, intentando eliminarla de su alrededor. Había encontrado como un remanso de arena, que dicen que no era arena, pero que mantenía alejado esa sustancia. Pero llega un momento que dice, es que da igual lo que hagamos. No tenemos sitio... Estamos perdidos. Ya no tenemos lugar allá de donde venimos, porque nos van a repudiar, y aquí estamos condenados. Entonces, da igual lo que hagamos, que sea lo que Dios quiera, nunca mejor dicho. Total. Fíjate que me gusta mucho, una cosa de esta historia que me gusta mucho, que esto ya sería más una cuestión de técnica, es cuántos interrogantes se plantean en la historia que quedan sin resolver. Y esto lo quería mencionar también porque, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde surge la materia viscosa y gris que hay en el barco y que luego les contagia Claro. a ellos? No se aclara. ¿Cómo
Otra pregunta que yo me hacía mientras leía era ¿cómo ha llegado a afectar al tipo que cuenta la historia? Porque hasta el final no lo sabemos, hasta el final no se nos revela esa apariencia esponjosa, ¿no? Eso sí se revela al final. ¿Cómo va a afectar esto a los marineros del relato principal? También me lo preguntaba yo, ¿no? Se queda abierto, no se sabe si se ha podido dar un contagio o no, porque realmente no hay un contacto directo. O lo de la arena que tú acabas de mencionar, aquel lugar con arena que no es arena. ¿Qué sustancia es esa? Claro. Y va como soltando todos esos interrogantes y a mí, claro, al final lo que me llevaba a reflexionar es, fíjate que en una historia no hace falta dar respuesta a todos los interrogantes que uno plantea. Efectivamente. Lo interesante muchas veces es generar esas preguntas en el lector para que el lector se le queden esas cuestiones resonando en su cabeza después de leer el relato y trate de como de dar respuesta, ¿no? Pero no hace falta que se responda, ¿no? Se responde una de estas cuestiones que yo te he dicho, por ejemplo. Sí, a ver, precisamente este tipo de cuestiones no resolutas, no resueltas, pues son las que provocan que otros escritores estimulen su imaginación y creen otras historias que se basan en ellas o que tengan algún tipo de relación, porque quieren contestar de algún modo esas preguntas. Lo que pasa es que al final pues también surgen más preguntas a raíz de esas preguntas y se va expandiendo, ¿no? Es como el propio blog. Es que efectivamente, sí, es el pan de la idea, ¿no? Como el propio blog, qué bueno, qué bien enlazado. Pero claro, solamente tener en cuenta una cosa, que es que cuando nosotros damos respuesta a una cuestión, esa cuestión ya, o sea, como que nos provoca una tranquilidad y ya nosotros nos quedamos como, vale, pues ya está. Pero es mejor no generar, o sea, no dar respuesta. Que yo me acuerdo que esto lo comentaba un autor, un dibujante de cómic, que el editor le decía, ¿por qué no escribes un cómic en el que expliques el origen de este personaje? Y él decía, yo pensaba que esto ya lo sabías. Nunca hay que dar respuesta a esas preguntas, ¿no? Eso es lo interesante. Sí, bueno, aquí, como te decía, alguna referencia más que tengo aquí religiosa, como cuando dice que lo de su amada se encontró con la mancha el séptimo día, ¿no? Lo del pulgar no creo que, la primera mancha que sea en el pulgar no creo que sea relevante, pero sí que es relevante para nuestro público, para que nos den un like, ¿no? Vale, bien traído. El pulgar derecho, un like mohoso. Un like mohoso. Y sí que, no sé si habéis encontrado tú, si has visto la referencia que hace al bullying que él sufría. No lo había. Pues sí, pues sí, hay un momento en el cual Will, ¿no? O sea, este hombre que despierta a Will. El narrador. El narrador despierta a Will para que sea testigo también de lo de la voz y demás. Y en el momento que entra esa tercera persona, ese marinero, ejerce una presión sobre el narrador, humillante, de autoridad, le obliga todo el rato a callarse, dice, no, déjame a mí que esto lo soluciono yo, tú cállate. Y él, sin embargo, lo trata como con cierta veneración, ¿no? Sí, cierta sumisión. O benevolencia, sí, de cierta manera. O sumisión también. Sí. Pero que yo creo que eso es un apunte, una referencia a esos años de... Puede ser, fíjate, no había yo enlazado ahí. Sí, yo creo que es muy sutil, pero lo deja caer, como diciendo, a ver, yo soy mayor, yo soy tal, me he encontrado con este tipo de personas en la marina, ¿no? Sí, efectivamente. Y luego lo que decíamos del tipo anciano, que sí era importante el apunte porque al final dice él que no es tan anciano como parece, como su aspecto delata, ¿no? O como su voz delata, sino simplemente que la desmejora que ha sufrido su cuerpo a raíz del contacto con esta sustancia gris es lo que lo ha corrompido. Efectivamente. Entonces hay pequeños apuntes, pequeñas pistas que va dejando al principio, ¿no? Que luego, pues si sabes un poco hilarla, la ves al final. Entonces ves que Hodgson tenía claro desde el principio que iba a contar, cómo lo iba a mostrar, y sí que da pinceladas, crea una historia dentro de otra historia. Sí, que eso es lo último que te quería decir. La historia dentro de la otra historia, fíjate que es muy curioso porque la historia inicial, la del narrador, es una historia de misterio en el mar. Sí. Luego la historia dentro de la historia, que es la del tipo que ha naufragado junto a su esposa, es la historia de horror, que en sí es el centro de la historia. Efectivamente, o sea, que además tiene un nuevo narrador que es el propio afectado, ¿no? Claro. Entonces tiene dos narradores en primera persona. Sí. Y esto es curioso como
como estrategia para contar una historia sin que sea el propio narrador el que la cuenta. Y habiendo intriga y misterio en las dos, en realidad. Efectivamente. Porque es un poco como empieza esta historia, se cuenta en medio la importante, el núcleo, y luego hay que cerrar la otra. ¿Y qué va a pasar, no? Sí. ¿Qué pasa al final? Pues ya al Además, final cuando lo lees claro, lo además descubres. incluyendo flashback, incluyendo Claro. pues todo eso, incluye un pequeño fast forward si quieres mirar, porque esto lo hace con carácter retrospectivo, pero luego mirando hacia el futuro, de cómo se había encontrado con este tipo, pero luego cuenta, bueno, en fin, que tiene aquí una serie de elementos que son muy interesantes y yo creo que merece la pena. A mí una historia que me ha gustado mucho, de verdad. Yo a Hodgson ya lo había leído, esta no recordaba haberla leído, o si la leí lo mismo, tengo una memoria horrible, seguramente lo había leído y no me acordaba. Pero vamos, a mí el terror marítimo en definitiva la verdad me gusta mucho. Sí. Aparte se ha usado mucho en muchas escalas, ¿no? Acordémonos de Tiburón, acordémonos de... Sí, no, pero yo te hablo de este Sí, tipo sí, de este terror, tipo de- este en concreto, de navíos perdidos, Sí, abandonados, barcos en la fantasmas y noche, demás. sí, ese rollo que al final se lo debemos, como hemos dicho, a este autor. Sí, y bueno, yo creo que con esto ya... Sí, con esto ya terminamos. concluimos, vamos bien de tiempo para terminar. Sí, yo decir un pequeño par de anuncios, decir que hoy se acaba vale. la Feria del Libro de Murcia. Quienes escuchéis esto por la mañana a primera hora, tenéis todavía hasta el mediodía para pasaros por allí. ¿Tú estarás ahí hoy? No, yo no estaré, pero mis libros estarán Vale. en ¿En la qué caseta caseta? de Bunker Books. Vale. ¿Vale? También decir que, bueno, se acaba la Feria del Libro de Murcia, pero la semana que viene empieza la de Cartagena, que es del 16, ¿no? Creo que es jueves 16 de octubre al 20, domingo. Ahí sí estaré, todavía pues no puedo decir, pero si me buscáis me encontráis. O sea, estaré un par de días, seguramente uno o 2 días. Así que ya lo iré, no obstante, en redes sociales lo anunciamos todo, o sea que nos podéis seguir por ahí y ver que estas apariciones que vamos teniendo por ahí. Y bueno, recordaros también que el día 23 de octubre, de 7 a 9, estaremos en la biblioteca de Beniel, haciendo una grabación en abierto para el público Sí. de 2 Sí. episodios de Ficciópatas. Sí. Esto, además, es una cosa chulísima porque vamos a estar todos los meses Sí, en la biblioteca de Beniel. Va a ser un pequeño show. Sí, vamos a grabar a partir de octubre 2 capítulos, o sea, un día al mes, ¿no? En el auditorio, en la parte del auditorio del Centro Cultural. No en sí en la biblioteca, sino Sí, efectivamente. abajo, en la parte de abajo, en el auditorio. Y ya para terminar, decir que este señor y yo también compartimos, digamos, escenario en un libro. Cada uno hemos compartido hemos ofrecido un relato para participar en la antología navideña de la Jungla de las Letras. En su caso, ciencia ficción, más o menos. Sí, ciencia ficción. Sí. Y en mi caso, pues un relato así un poco bizarro. Pero vamos, que con esto quiero decir que si queréis apoyar el proyecto en Berkami, lo tenéis fácilmente accesible. Antología navideña. Así que... La Jungla de las Letras. Que entren en la web y tienen la información. Y nada, pues nos podemos despedir, sí, Víctor. no olvidéis borrar las huellas. Recoger al salir. Y recogerlas. Pues nada. Vaya cierre. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a like y no olvides suscribirte. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido, siguiéndonos en redes y comprando nuestros libros. Tienes toda la información en la caja de descripción y en el enlace linktree/ficciópatas. Prometemos borrar tus huellas.